gusto estar otra vez contigo, Adrián. Para mí realmente es una maravilla estos encuentros contigo por todo lo que aprendo, por todo lo que hablamos, por todo lo que podemos ser cada uno de los dos, las cosas que sabemos y que ignoramos y que nos complementamos. Y congeniar creo que no necesariamente pasa por el estar de acuerdo siempre. Yo creo que el estar en desacuerdo y llegar a ese acuerdo es una buena manera de construir una forma diferente de ver la vida, de ver el país, de ver la realidad, de ver todo. Esta semana tú pusiste un tweet de un poeta, Rumi, que dice: la vida es el lugar por donde entra la luz. Yo hacía poco, no soy seguidor, pero lo había buscado y encontré una frase de Leonard Cohen, de una de sus obras más reconocidas, que es Anthem, y dice: hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Y se me vino inmediatamente en la cabeza la similitud entre las dos frases. Y estamos hablando de diferencia de muchos años entre uno y otro. Entonces ahí entra en juego todo el tema de la originalidad, de la creatividad, de todo eso que tú estabas hablando en la introducción, de qué es lo verdaderamente original, quién es el verdadero creador, si hay posibilidad de ser creador puro de algo, porque son, digamos, lugares comunes, digamos, ¿sí? Y entonces, como están en el imaginario de las personas, pues es fácil recurrir. Yo diría que también hace parte como un poco como de la pereza mental, si pudiera llamarse así, en el sentido de, miércoles, yo puedo decir lo mismo de otra manera. Entonces preferimos irnos por la fácil, y la fácil es apuntarle a lo que está en el imaginario colectivo, ¿no? Lo otro es hacer versiones de lo mismo, y entonces ahí entramos un poco como en el tema. ¿Es eso original? ¿Es eso creativo? Yo podría decir lo mismo que tú, en otras palabras, digamos. Y entonces a un lector puede decir: pero venga, esto me suena muy parecido a que la cosa, el ambiente estaba muy espeso y entonces se podía cortar con el cuchillo, digamos. Yo creo que todos los seres humanos de alguna manera somos eclécticos en el sentido estricto de la palabra, es decir, que vamos tomando de la vida misma, de lo que leemos, lo que vemos, lo que oímos, cosas, y esas cosas las vamos apropiando. Muchas veces uno termina diciendo cosas que tú escuchaste en otro lado, en otro contexto, y tú ni siquiera eres consciente de que eso no es tuyo, porque ya está tan dentro de ti que tú dices: no, es esto, y lo pensé yo, y resultó que no, que era una canción, o que era un libro, o que era una frase. Entonces, digamos, ahí la cosa se complica un poco, en ese sentido, digamos. Porque, digamos, el tema de la originalidad y el tema de la creatividad, mucha gente... yo tenía un seminario en la universidad que trataba básicamente de creatividad. Entonces, cuando yo le preguntaba a los alumnos qué era la creatividad, entonces todo el mundo decía: no, hay que ser súper loco, y entonces fumar marihuana y tener 3 aretes. Y entonces yo me acuerdo, no sé si a ti te pasaba en épocas remotas, digamos, uno iba a una agencia de publicidad y había un departamento que se llamaba el departamento creativo. Entonces uno decía: ¿dónde queda el departamento creativo? No, siga el olor a la marihuana y allá llega. Mira, Adrián, a ti que te gusta la música, tú sabes que la industria musical cada tanto pasa que una canción de un artista cualquiera termina siendo demandada porque por cierto número de compases la gente dice: esa canción de tal artista no es de él, sino es de tal otro. Y digamos que y ahí entramos como en el juego de lo que la gente llama las coincidencias creativas. Uno a veces dice: no, es difícil que 2 personas se encuentren en el tiempo, pero a veces sí, digamos. Yo también creo que el tema de
y tal vez lo hablábamos al principio antes de arrancar, el tema de la, ¿cómo diría? Se me escapa la palabra, de la posibilidad y la necesidad que tenemos de compartir conocimiento, por ejemplo. Es difícil encontrar, y sobre todo en el mundo digital de hoy, encontrar, y lo digo abiertamente, gente como tú, por ejemplo, que es capaz de decir, oiga, yo sé algo y yo lo puedo compartir con alguien, y ese alguien lo transforma, y esa ha sido un poco, creo yo, tu historia. Yo siempre digo, y no me canso de decirlo y de agradecerlo además, y tú eres mi sensei digital, y yo digo, venga, si no hubiera sido por ti, pues hubiera llegado a lo que estoy, digamos, por otro camino mucho más difícil, seguramente, pero pasa también por la bondad, si vale la palabra, y la generosidad, era la palabra que estaba buscando, la generosidad de compartir lo que yo sé, pero también está, venga, ¿yo qué hago con lo que tú me das? ¿Sí? Podría quedarme y en replicar y en copiar lo que tú me das, ¿cierto? Y resulta que no, venga, yo lo tomo y lo transformo. Entonces, entonces yo digo, ¿estoy copiando? No lo estoy copiando, tengo una base, un conocimiento, y a partir de mi conocimiento creo otra cosa. ¿Cómo nosotros somos capaces de quedarnos en silencio para observar cuándo es el momento del cambio? Entre el crear, creer y copiar, como lo dijimos al principio, llega un momento en que, aparte de rendir tributo o generar conocimiento y transmitirlo, así como tú dices que estás agradecido conmigo, pero yo lo hacía por amor al conocimiento, por amor al crear la conexión, el coworking, la sociedad colaborativa, la sociedad inteligente, en la que simplemente, oye, yo acabo de salir del lago, tú vienes en camino, ven y sal, y es un momento, una fracción de tiempo muy pequeña, pero hay otros caminos, otras sendas en las que esa manera de articular el conocimiento va a estar siempre a la mano, y el crear, creer y copiar siempre van a estar ahí a la mano. ¿Cómo ves tú el tema de usar los recursos a favor y no caer en la copia? O no verse como una simple copia, sino meter los valores e ingredientes. Tú decías una cosa que es muy cierta. En el mundo de hoy, y hablemos en el mundo digital de hoy, digamos, todo el mundo tiene un afán de ser diferente, ¿cierto? Pero lo paradójico es que la búsqueda de esa diferencia es pareciéndome a otros, ¿sí? Es decir, yo rompo con mi grupo y me salgo como del esquema, pero ¿cómo lo hago? Intentando parecerme a otro. Entonces termino siendo una mala copia del otro. La creatividad siempre he pensado que es desorden, por ejemplo. Yo al contrario pienso que la creatividad es orden, es estar en el momento justo y ver las diversas posibilidades que tiene una situación. La creatividad no se limita al hecho de crear un copy ingenioso, o de crear unas imágenes ingeniosas, o tomar una foto, o hacer un libro o una fotografía. Yo creo que la vida misma te exige ser creativo constantemente. ¿Y qué es para mí la creatividad? Para mí la creatividad es la posibilidad de ser y pensar distinto, ¿sí? Y yo creo que la única forma de ser distinto es siendo yo mismo. Es decir, puede sonar horrible, pero es la verdad. Como yo, como mi persona, no hay otro. Pues ¿por qué? Porque soy único. Como tú, solo hay uno. Eres irrepetible. Ni tus hijos son parecidos, ni tus papás son parecidos, ni tus hermanos son parecidos, ni mis hijas se me parecen. No, tendrán rasgos, pero ellas son ellas. Entonces, en la medida que yo me acepte como soy, por ejemplo, y vea la vida y la transforme a partir de mi visión,
estaré siendo creativo. En la medida que yo intente ser, y podríamos citar 1000 casos, el hijo del médico exitoso que quiere ser médico también y resulta con una carga gigantesca por intentar parecerse a su papá. Y resulta que no, que si yo ni quiere ser médico, ni quiere ser como el papá, no, pero las circunstancias culturales lo obligan. Es correcto. Fíjate que como padre te admiro mucho que digas eso, porque hay padres que quieren, y siendo creativo y experto en la comunicación y creador en general, dejar que tus hijas se autodefinan porque son una individualidad y tienen sus propias características. Esas miradas que tenemos sobre lo creado que pueden cambiar, he visto que últimamente, bueno, o desde siempre, porque en los proyectos en los que tú has estado vinculado, Circo Beats, Atardecentes y tantas otras cosas que tú haces como escritor, puedes tener diferentes miradas y maneras de abordar la creación. La semana pasada tuvimos a la Pillis, y yo le decía, Pillis, no solo es lo que escribes, sino también cómo lo relatas, cómo lo cuentas, cómo lo expresas. Eso ya es otra virtud adicional. Tú haces unos videos, sí, haces unos posts en Instagram, en tu cuenta de Atardecentes y de Meilevam, que están allí en línea, y puedes darle diferentes miradas con diferentes espejos, y eso es muy interesante. Pero en el fondo, Adrián, yo creo que la clave es, y traes el ejemplo de Pillis. Con Pillis tú lees un poema de ella y tienes una charla, digamos, y tú sientes que es la misma persona, ¿cierto? No que en esa charla de café que estén hablando de cosas intrascendentes te hablen poesía, pero te transmite lo mismo. Igual me puede pasar cuando hablo contigo o te puede pasar a ti cuando hablas conmigo. Es decir, nosotros somos, en la medida que respondamos a nuestra propia esencia, somos creativos. ¿Sí? En la medida que yo me intente parecer a alguien, empiezo necesariamente a copiar, ¿sí? A copiar porque estoy mirándome en el espejo que no es. Me estoy mirando en el espejo del vecino, digamos. Y entonces, cuando me veo en el espejo del vecino, pues veo al vecino, no me veo a mí mismo. Mirarse en el espejo es necesario, porque creo que el acto creativo es una respuesta a nuestra experiencia, a nuestro experimentar en el día a día. Hay un espejo que es lo externo. Hay espejos en los que nos metemos que son las redes sociales y de repente, o la tecnología, o el internet, o la pantalla que me va a ocupar mi tiempo, mi atención, que ya es otro tipo de espejo artificial creado por el hombre, pero que nos consume el 70% de la vida. Pero hay un espejo hacia adentro, hacia lo que sentimos, hacia lo que nos hace falta. ¿Cuál de esos espejos son los que realmente te mueven? Yo creo, Adrián, que en el fondo todas nuestras charlas terminan siempre un poco en lo mismo. Es decir, la atardecencia, yo creo que me permite ser yo mismo. En mis etapas de juventud, antes, uno tiene modelos a los cuales seguir, digamos, y uno de alguna manera intenta identificarse con ese tipo de modelos. Pero con el paso de los años uno empieza a aceptarse como es, y cuando me empiezo a aceptar como yo soy capaz de ser, y cuando soy capaz de ser, necesariamente soy único, soy irrepetible, ¿sí? No pueden generar un clon mío porque ese mío pues, va a ser un clon, no va a ser yo mismo, ¿sí? No porque sea ni mejor, ni peor, ni más alto, ni más flaco, ni más gordo, no, simplemente soy. Y cuando llego a una etapa como esta, como de la atardecencia, pues soy capaz de aceptarme. En ese momento creo que yo soy absolutamente creativo, o las personas que llegamos a esa edad. Yo siento que
En la medida que uno es capaz como dices tú, llegamos siempre a ciertas cosas en las que el atardecente se vuelve introspectivo. El creador pues siempre va a ser creador desde que es chiquito, desde que nace. ¿En qué momento llega la originalidad en todo esto? ¿Existe la originalidad? Yo no sé, yo como te digo, yo por definición siento que soy una persona ecléctica, digamos. Yo intento chupar y mamar de donde más pueda, digamos, ¿sí? Esta semana estaba escribiendo mi blog semanal del Tiempo y hablaba de los odios. Y entendía el odio como la incapacidad de ver una posición diferente a la mía. Es decir, yo creo que todas las cosas en la vida, todas tienen múltiples miradas, todas válidas, todas posibles, incluida la mía, digamos. Y entonces ahí de lo que se trata es de argumentar, ¿sí? De argumentar, no para convencerte, porque Saramago decía que cuando yo te intento convencer de algo, de alguna manera te estoy trasvasando y estoy abusando de ti de alguna manera, ¿cierto? Entonces, de lo que se trata es un poco de lo que hacemos, es de, oye, mira, yo tengo esta mirada de esto, tú tienes esta mirada, charlémoslo, discutámoslo. Si yo veo que tu argumento es mejor que el mío, intento ser práctico. Entonces, pues, ¿para qué me voy a quedar en mi anterior argumento si el tuyo es mejor, digamos? Y entonces, pues, ¿qué? Pues lo tomo para mí. No siento como un robo de tus ideas, sino, venga, eso que tú me dijiste tiene toda la lógica del mundo, me convence, creo que es así, creo que es posible, y a partir de ahí es mío, pero desde mi visión. Te quiero hacer una pregunta importante, y es un mensaje ya para ir cerrando. De cara a las circunstancias que el ser humano está viviendo ahora, obviamente hoy por hoy tiene unas circunstancias locales allá en Long Island, en New York, estado de New York, pero tienes la visión también de Colombia. Entonces, el encierro, la cuarentena, la preocupación, el miedo son factores muy tajantes. ¿Cómo tener a estos espectadores acechantes ahí frente a nosotros y entrar en un proceso necesario, creativo, dada la circunstancia de producir, de no perder el trabajo, de buscar otras oportunidades? ¿Qué mensajes tienes desde lo creador? Yo diría, Adrián, que la clave en cualquier proceso creativo es ser como, yo suelo usar un símil que dice, es ser como la foca viuda. Es decir, siempre hay que buscar un foco. En algún programa anterior hablamos de ese famoso Ikigai que llaman los japoneses, que es encontrarle el sentido a la vida. Cuando yo soy capaz de encontrar el sentido a la vida, a lo que yo hago, todo pasa por ahí. Si yo no le encuentro sentido a la vida, pues cualquier proceso va a dejar de ser creativo porque no hay nada que lo motive, digamos. En la medida que yo tenga claridad frente a dónde quiero llegar, cuál es el punto, la meta que quiero alcanzar, en ese momento puedo ser creativo, porque la creatividad es ¿qué? Buscar caminos. Y si se cierra y si la pandemia nos puso en una situación que yo no puedo controlar, además, que no me la inventé, no tengo la vacuna, no tengo la posibilidad de revertirla, es la posibilidad de, bueno, pasó esto, ¿qué hago con eso? ¿Sí? Pero en la medida que yo tenga claro mi Ikigai, mi foco, entonces puedo decir, mira, este camino se me cerró, cojamos otro. Eso me da la posibilidad de ser creativo. Asimismo, esa otra palabra japonesa que es para reparar las tazas rotas, que en esto alguien en Twitter se estaba quejando que su taza preferida se había roto y me acordé de ti, fui a buscar la palabra, ya tampoco me acuerdo la palabra, que es curar con hilos de oro las tazas y darle un nuevo valor a las cosas.
A veces se nos rompe la taza. Sí. Se nos rompe la taza, se nos rompe el corazón. Qué mejor y más preciada taza que esa. Se nos rompe la realidad, lo que creíamos como realidad. Se nos rompe la coherencia de la estabilidad o de la tranquilidad, de la zona de confort. Entonces hay una cantidad de cosas interesantes que podemos entender para reconstruirnos. Sí, yo creo que en la cocina ahora hay mucha técnica de deconstrucción, digamos. Kintsugi. Y la deconstrucción es Kintsugi. Exacto, Es la práctica de reparar fracturas de la Kintsugi cerámica es con barniz o resina espolvoreada con óleo. Kintsugi. embellecer lo roto. ¿Sí? Embellecer lo roto. Como comenzamos el podcast. Tú tienes razón. Exactamente. Es como, miércoles, venga, me puedo romper. Además, porque creo que la vida de los seres humanos está hecha de pequeñas cicatrices. Digamos. Todos estamos llenos de cicatrices y nuestra historia es la historia de cada cicatriz. Y cada cicatriz tiene su propia historia. Entonces, cuando yo uno es cuando soy capaz de transformar ese rompimiento, estoy siendo creativo porque le estoy dando una mirada distinta a partir de lo que yo soy. Me gusta eso que dices, lo que yo soy, porque resumes un millón de cosas en construcción. Entonces, como comenzamos este podcast, el poeta Rumi decía que la herida es el lugar por donde entra la luz. Pero a su vez tú tenías a Leonard Cohen, que dice que, espérame que se me fue y no me la sé de memoria, pero dice dice así, hay una grieta en todo y así es como entra la luz. Y como dicen, al final del túnel se ve la luz, es como lo mismo. Estás roto, estás herido, estás en penumbras, perdiste todo, pero ves una luz. Entonces, por más túnel... Al final del túnel siempre hay la luz y siempre hay un recibo. Bueno, muy buena manera de terminar este episodio de hoy, mi estimado. Sí. Y lo digo, Adrián, lo mismo, es un placer estar y esperamos que en el próximo encuentro haya más gente que opinen, que nos den ideas, que podamos integrar a más y más personas cada vez. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, Adrián. Un fuerte abrazo. Gracias.